Ok, damos continuación. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien, bien, profe, bien. Bueno, entonces esos son todos esos pasos que se dan en una ecuación. Bien, además de ello, ¿qué más se anexa ahí? Se anexa un paso. Vean que hicimos 5 pasos. Nos queda pendiente un paso, eso dependiendo qué, si dicha ecuación tiene eso. Bien, y es que sea una ecuación de este modo, de este tipo. Bien, una ecuación que tenga qué. Una ecuación que tenga qué. Denominadores. Exactamente. O sea, que sea Denominadores. que de este tipo, Denominadores. así, ecuaciones como esta que tenemos aquí. Bien, ecuaciones de este tipo. Entonces, ¿cómo se hacen estas ecuaciones? Cosas que sean más sencillas. Sencillamente que usted pase, que usted, esta ecuación que se ve que ya es un poco más extensa, ¿sí? Usted haga que eso quede sencillo. ¿Cómo hace eso? Quitando esto que, quitando esto que tiene aquí debajo. ¿Sí? Y nos quede que, nos quede sencillamente una ecuación como esta que estábamos haciendo antes, una ecuación como esta. Bien, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿hallando qué? Hallando ese mínimo común. Ese, ojo con esto, mínimo común ¿de quién? Exactamente de todos esos que estén aquí, que aquí debajo, ¿sí? Aquí. Entonces, descomponemos, o hallamos ese mínimo común. ¿Quién me tiene audio encendido? Bien. Entonces, ¿quiénes son esos que están ahí debajo? ¿Dos y quién? 2 y 4. Descomponemos. Mitad. Mitad de 2 1. Y acá mitad, 2. 2. Mitad, nuevamente, Mitad de 2, 1. 1. Y ojo con esto, el mínimo común, aquí todos esos datos que tengamos, se debe llegar, ¿qué? Se debe llegar a 1. Aquí se debe llegar a 1. Es muy distinto a máximo común, que no en toda ocasión se llega a 1. ¿Qué hacemos con estos dos? Ellos sé qué. Ellos sé qué. Se multiplican, profe. Exactamente. ¿Y cuánto nos da? 4. 4. Así es. Ok. Una vez ya usted tenga eso, ese mínimo común que usted ha obtenido viene siendo exactamente ¿quién? Ese nuevo ¿qué? El denominador. Exactamente. Bien, en ambos casos. X más 10 queda dividido en quién? En ese mínimo común, y X más 8 también queda dividido en ese mínimo común. Y acá también, esto de aquí también queda dividido en ese mínimo común. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Explica de nuevo, bro. Eh, Explica de nuevo, bro. ¿Hasta dónde? ¿Desde dónde? ¿Ya supo cómo halló ese mínimo común? Desde aquí donde... Sí, ese. Bueno, o sea, ¿ya sabe de dónde se obtuvo ese mínimo común? Dígame, ¿sí o no? De los denominadores, bro. O sea, ya, dígame, necesito que me diga si sabe cómo se obtuvo este mínimo común, ¿sí o no? No, no, en este que quiero que me explique, profe. Ahí. Bueno, mínimo común ¿de quién? De estos que estén aquí debajo, o sea, ¿de quiénes y quiénes? De 2 y de De 2 y 4. 4. Exactamente. De 2 y 4. Hallamos mitad. Mitad de 2 1. Y aquí mitad, ¿qué es cuánto? 2. Nuevamente hay mitad. Mitad de 2 1. Vean que ya en ambos casos se llegó a 1. Ya eso se deja ahí. ¿Qué hacemos con, con esta descomposición que hemos obtenido? Sé que Multiplica. exactamente, ¿cuánto nos da? 4. Eso es todo. No he hecho más nada hasta este momento. Bien. ¿Qué dije? Ah, ese X menos 10 que tengo acá se va a dividir en cuánto. Ya no es en 2, sino en ese nuevo, en ese mínimo común que hemos obtenido.
O sea, así como está aquí. No tenga en cuenta esto que tenemos acá todavía. Después digo de dónde. Más x más 8 también queda que dividido en ese mínimo común. Y eso que nos teníamos acá después de este signo también queda dividido en ese mínimo común. Ok. Hasta ahí sí. Ahí sí. Cuénteme, díganme. Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Tome usted ese mínimo común. Tome usted ese mínimo común que ha obtenido, que fue ¿cuánto? 4. 4. Se divide, ojo con esto, y se divide en ese que estaba dividiendo antes. O sea, ¿en cuánto? ¿En cuánto estaba dividiendo antes? En 2. 2. Divida. Ese mínimo común dividido en eso que estaba antes. ¿Cuánto da? 2. 2. Bien. Y ese mínimo, ese mínimo, dividido en ese que estaba dividiendo antes, a x más 8, ¿cuánto es? 1. 1. Bien. Entonces, fíjense que es eso que obtuvo en dicha división, ¿queda qué? Ese 2 queda qué? Cuando así pegadito es que Multiplicando. a x menos 10. Y acá, este 1, si ustedes desean ese 1 aquí, ese 1 queda qué? Multiplicando a x más 8. Bien. Eso todo. Aquí también sucede eso. Bien, veamos. Ese mínimo común, aquí cuando no teníamos nada, sabía que es un qué. Eso es un 1. ¿Sí? Ese mínimo común también queda dividiendo, o se divide en este 1, ¿cuánto es? 4. Exacto. ¿Sí? O sea, que ese también viene ¿dónde? Ese viene aquí. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Profesor, ¿Por qué queda ese no 4 ahí? entendí. ¿Desde dónde no entendió? ¿O a dónde? Es del igual, profesor. O sea, ese mínimo común que habíamos obtenido, que fue ¿cuánto? 4. ¿Cuánto fue ese mínimo 4. común? Exactamente. 4. Se va a dividir en quién. Como acá no tenemos nadie dividiendo, ese espacio se llena con ¿qué? Con 1. Bien. Entonces, ese mínimo común dividido en 1, ¿cuánto nos da? Da 4. Exactamente. Entonces, ese dato queda también queda ¿qué? Queda multiplicando, ¿En qué edad dividían? que no queda multiplicando a ese dato que tengo aquí. Así como acá quedó 1, así como acá quedó 2. ¿Sí o no? ¿Han cogido o no han cogido? Oiga, ¿sí o no? De mi parte, sí, profe. Ok. Bueno, entonces, después, ¿qué sigue? Es demasiado sencillo este paso que sigue. Veamos si tengo una hoja aquí, un espacio. Es más conveniente que tomen apunte y meditan ese punto. Tomen apunte, Profesor, dígame. una pregunta. ¿Usted está grabando la clase? Supongo que sí. Ah, ok. Sí, sí. Tomen apunte de este punto y después mediten. Y hagamos esto paso a paso allá. Ya, bro. Ok. Como que tengo un espacio aquí. Entonces hagamos. Meditan. X menos 10. X menos 10 Menos 10. Entre 2. dividido Entre 2. 2. Sin más. Más X más 8. X más 8 X más 8 dividido dividido entre 4.
Todo eso nos dice que nos da ¿cuánto? Igual a 0. 0. Bien. Entonces, ahí nos dan ese punto. Bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta que esto aquí se está dividiendo, esto aquí también se está dividiendo, vamos a llenar ese espacio. ¿Con cuánto? Con un 1. Bien, ya. Paso 1, en estos puntos se halla mínimo común. Mínimo común habíamos dicho que es de 2 y de cuántos, de esos que están abajo. 2 y 4. 4. Y ese 1, pues 1 sabemos que eso no cuenta, eso no va. Mitad, habíamos dicho que es 1, mitad es 2, habíamos dicho aquí que mitad es 2 y ya en ambos casos se llegó a 1. ¿Qué nos queda? Esa descomposición se qué, Se multiplica. y que nos había dado esto. Bien, eso es todo. Entonces, ¿qué me va a hacer usted después? Venga usted aquí y va a tomar ese x menos 10, ya no va a quedar dividido en 2, sino que va a quedar dividido en quién, en ese nuevo mínimo común que fue ¿cuánto? 4. Más, y este x más 8 tampoco va a quedar dividido en eso que está dividiendo ahí, sea quien sea, sino que viene eso que usted obtenga en su mínimo común. Vamos hasta ahí. Después pasamos a este siguiente puntico acá. Bien, vamos aquí. Aquí también, o hagamos de una. Ya aquí no va a quedar dividido en 1, sino que va a quedar dividido en ¿cuánto? Entre 4. 4. En ese mismo mínimo común. Hagamos eso de 1. Ok. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, hasta el momento. Bien, profe. Siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Hombre, vamos a tomar eso que nos dio ese mínimo común y se va a dividir en qué? En cada uno de estos que teníamos antes. En eso que se estaba dividiendo antes. ¿Cuánto nos da ese mínimo común dividido en este? En este 2. 2. 2. La 2, profe. Ese 2 de inmediato queda ¿qué? Pasa A multiplicar. A ese x menos 10. Vamos acá. Ese mismo mínimo común dividido en este que estaba dividiendo antes, ¿cuánto da? 1. ¿Y ese 1 queda qué? Ese 1 Se queda va ¿qué? multiplicando a X más. Exactamente. Y ese mismo mínimo común se va a dividir en este 1 que tenemos acá. ¿Cuánto da esa división? 4. Y ese también queda ¿qué? Podemos hacer así. ¿Y eso queda qué? Multiplicando. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien. Entonces, siguiente paso es que usted me haga esto. Aquí, vean que ya aquí vamos a usar ¿qué? Eso que ya vimos antes. Tenemos aquí ¿qué? Que este con este se ¿qué? Se multiplican. ¿Cuánto da? 12x menos ¿cuánto? Menos 10. Ojo, Menos 20. menos Menos 20. 20. Multiplicado por Bien, más ¿cuánto? 1 con 1x o sea, una x Una X. más, más 8. Queda en igual. este caso, ojo con sus signos, en ambos casos son más, entonces da 8. 8. Y todo eso me dice aquí que da ¿cuánto? Este con este da ¿cuánto? Da 4. Ojo, 0, bro. ok. Está multiplicando. Bien, entonces, acá antes de ese signo, vemos que en cuánto se está dividiendo. En ambos casos, Entre 4. Entre exacto, 4, pero una vez nada más. Y acá también se divide en cuánto. Acá estamos dividiendo en cuánto. En 4. Bien. Entonces, siguiente paso, como eso que ya obtuve, que
en ambos casos estoy dividiendo en una misma cantidad, eso se qué. Se cancela. Exactamente. Cancelan. ¿Y qué me quedó? Me quedó ya una ecuación sencilla, una ecuación de esas que estábamos viendo antes. ¿Sí? ¿Qué nos Ujú. quedó? Anotemos aquí que nos quedó 2x menos 20 más x más 8. Ok, siguiente paso es que vamos, veamos si estaban anotando. Pasar las X a un lado y los números. O sea, las incógnitas de un lado y los otros números. Exactamente, aquí tengo entonces 2x. ¿Quién más tiene x aquí? Está la X sola. Más x, bien, no hay más. Ni aquí ni después de este signo tampoco. O sea que vamos a dejar eso que no tiene nada. Que no tiene incógnita. Está este, ¿quién más? Está 20. Que pasa a ser Dígame con signo y positivo. todo. Está negativo. Acá está menos Pasa a ser 20. positivo. Pasa A más ser 20. positivo. Más Positivo. 20 20. menos 8. Está positivo, queda menos 8. Menos 8. ¿Cuánto da esta suma aquí? Vea que ambos son positivos. ¿Cuánto da? Da 2. Sí. 2 más 1 da 3x. 3x. ¿Cuánto? ¿Y acá cuánto me queda? Queda 16 positivo. ¿Cuánto? No, 12. 2. Siguiente paso es que despeje. Me queda como despejando, ¿cómo queda? 12 12 sobre 3. sobre ¿Eso da 3. cuánto? 4. Bien. Ya se obtuvo eso ahí. X, ¿cuánto nos dio X? X nos dio 4. Bien. Ah, que si usted va a ver como si eso sí está bien o no. Entonces, si usted sustituye, en Profe, este profe, caso, espera un momento. Dígame aquí en el paso donde dice 3x igual 12, ¿dónde sale el 12? de 20 menos ¿Dónde 8. aparece Entonces 3? sale de 20 menos 8. 8. Ah, bueno, ok. Bien, entonces, si aquí cambiamos eso que nos dio X, en estos casos, ¿cuánto nos tiene que dar eso? ¿Cuánto dice que nos tenía que dar eso? 0. Eso nos decía ese punto. Veamos si eso no es, si está bien o no. Entonces, X, ¿cuánto nos dio? X nos dio 4. Bien, entonces aquí, tenga usted aquí, si ya sabe cuánto es esto, anotemos aquí, menos 10, ¿cuánto da eso? Tiene esto. X nos dio eso, menos 10, ¿cuánto da? 6. No, 6, profe. ¿Positivo o negativo? Así nunca me conteste así. Menos 6. A menos 6, profe. Menos 6 dividido ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. Entre 2. Dividido 2. Más, ya sabemos cuánto es X, más 8, ¿cuánto da? 12. 12 dividido, Entre 4. De 4. y sabemos que eso ¿cuánto nos tiene que dar? Igual. 0. Bien, veamos si eso es o no es. Entonces, esta división, ¿cuánto da aquí? ¿Cuánto da esa división? Sabemos que eso es una división. Menos 6 dividido en 2 es ¿cuánto? Menos 3. Más. ¿Cuánto da esta división de aquí? Ojo, que aquí está más. ¿Y cuánto da esta división de aquí? Da 3 positivo. ¿Y cuánto da todo esto? Eso da 0. 0. Está negativo, aquí está positivo. Vean que eso sí nos dio, sí está bien. Sí, está bien. Si no nos da, entonces tienen que buscar dónde es que se equivocó o hacer eso de nuevo. Todo entendido de ecuaciones.
¿Sí o no? Profe, pero cuando venga el examen tiene que dar más tiempo porque eso está largo. Tiempo. Más tiempo todavía. 15 minutos. Sí, profe, porque de todas formas tenemos que ir resolviendo y a veces pues ustedes me van a colocar ejercicios un poco más largos. Bien, así es. Ok, entonces eso viene siendo todos los pasos de una ecuación. Y una ecuación, que estamos viendo ecuaciones que Las ecuaciones lineales. eso nos lleva a un nuevo concepto que es función. Ecuación nos lleva a un concepto de función. Un concepto de función que es función lineal también. Vamos aquí. Una función de este tipo es que cuando usted, obviamente, ubica esos puntos, obtiene que, si usted ubica esos puntos y une esos puntos, obtiene una que. Una línea recta. Exacto, eso es. Bien. Y que obviamente de ellas se nacen unos conceptos, unas ideas. Allá vamos. Bueno, en este esquema tenemos aquí, nos dice que tenemos una ecuación de que, ¿qué ecuación viene siendo esta? Y que, Y igual a 3x más 2. bien. ¿Y qué se da cuenta usted aquí? Que esto viene dado mediante una notación. ¿Qué notación? Que una función, ya no es ecuación, es una función. Una función se da como y o como fx, ¿ok? F de x es quién. F de x es exactamente quién, es y. Ah, ¿y cómo es eso? Que f de x es y. ¿Qué pasa? Que en este esquema aquí tenemos dos ejes. Un eje llamado eje ¿qué? Eje El x, X y el eje Y, profe. eje y. Anote usted que eje x se conoce como axisa, a veces axisa, axisa, y eje y se conoce como ¿qué? ¿Quién me dice? Ahí tienen esos, ¿cómo se llama cada eje? Bien, entonces, si, o sea, además de ello, eje X es que es independiente. ¿Qué significa eso de que X sea independiente? Que usted a X, en función, usted puede denotar que sea quien usted decida, positivo o negativo. Digamos 5, 8, -1, -2, sucesivamente, -100, -50. Usted en eje X, usted define quién es. A eso se llama ¿qué? Ella es independiente. Y Y depende de quién. Y depende de quién sea X. Y depende de quién sea X. O sea, si X es 2, a esto se llama f de X. F, o sea, esa función, si X es 2, ¿cuánto me da en Y? ¿Cuánto me da en Y? Si F es 5 o -8, ¿cuánto me da en Y? Es una imagen. O sea, F de X nos lleva a una imagen o un espejo. ¿En dónde? Un espejo en Y. Aquí, si X es 1, ¿hasta dónde me sube? ¿Dónde me toca ese punto? ¿Con base a quién? Con base a ese eje Y. Si X es 0.5, ¿cuánto me da en Y? Eso se llama imagen. Profesor, pero eso es como que es una regla o algo así, porque siempre la Y tiene que ir así, ¿cómo es que se llama? Eh, recta. ¿Debe de ir cómo? O sea, hacia arriba, Porque Bueno, es que hay dos ejes. bueno, vertical, sí. sí, exactamente. Y además, después en un tema vamos a manejar unos esquemas donde, ojo, te doy así como estás viendo en pantalla, ya que este esquema está dado en cuántas dimensiones. ¿En cuántas dimensiones está dado eso?
toma usted un dibujo o no sé, una cajita o tome usted esto, bien, tomemos ello. Si usted tiene esto aquí en su mano y usted mueve, va moviendo, ¿sí? ¿Ello está en qué? ¿Eso está en qué? En un espacio, ¿sí o no? Se mueve, usted evidencia todo, eso está en qué? En un espacio. Si usted ya no tiene esto, sino que usted dibuja, si usted dibujó esto, ya quedó que en un espacio fijo. En este caso, si usted se da cuenta, esto viene siendo ¿qué? Esto viene siendo un dibujo. Está ahí, de ahí no se mueve. En cambio, si sacamos ese dibujo en una maqueta y usted va moviendo, usted este eje ya pueda que no te quede así como está ahí, sino que tú puedes que tú vas moviendo ese eje. Tú vas moviendo eso, ¿sí? No es que exactamente eso sea así, sino que como está dibujado, nos queda así como está ahí. Después vamos a manejar también eso en movimiento, en espacio. Y veamos cómo nos queda ya. Bueno, entonces una función de este tipo básicamente está dada mediante una notación y es igual a mx más b. Mx más b. Donde m viene siendo ¿quién? M viene siendo esa pendiente, o sea, esta pendiente de aquí, a esto se llama pendiente. Bien. Donde aquí hace ¿qué? Una medida que esto mide cuánto aquí, hace una esquina que eso mide cuánto. 90 grados, profe. Bien. Ah, ¿y cómo hallo esa pendiente? Esa distancia que hay desde dicho punto, desde este punto de aquí, donde toca un punto donde esa ecuación, esa función me toca ¿qué? Me toca ese eje Y. Vean que aquí me tocó esa ecuación, esa función aquí me tocó ese eje Y en este punto, en 2. Bien. Entonces, desde 2, tomamos acá una unidad y subimos. ¿Cuántas unidades subimos? ¿Cuántas unidades se suben? Y aquí, de aquí a aquí llevo una unidad, de aquí a aquí llevo 2, y me tocó acá en 5, que viene siendo 5. ¿Cuántas unidades subió? 3. Entonces, eso que nos dio en Y se divide en qué? En esa distancia que hay en X. Y aquí hay ¿cuánta distancia? Hay una unidad. Y ese cociente, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da ese cociente? 3. Esa viene 3. siendo ¿quién? Esa pendiente. ¿Dónde identifica usted esa pendiente? En su función. ¿Cómo así que identifica esa pendiente ahí? Ese que acompaña a X, ese dato que acompaña a X va a ser ¿quién? Va a ser su pendiente. Y este que queda acá independiente, que no tiene acompañante, no tiene incógnita, va a ser ¿quién? Ese que toca exactamente ahí donde se toca, ¿en dónde? En ese eje Y. Vea que aquí me tocó en dónde, en 2. Y aquí está X más 5, ya esa función no va a tocar a ese eje en 2, sino que va a tocar en 5. Entonces, M pendiente. M, esa pendiente es ¿quién? Ese que acompaña a dicha incógnita. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene una pendiente? Bien, como base, ¿qué voy a pedir yo? Yo te voy a dar unos puntos. Pueda que yo te dé un punto A y un punto B. Que yo dé un punto A y un punto B. ¿Sí? Y con base a esos dos puntos, a esos dos puntos, punto A, X sub 1, coma, punto aquí X1, Y sub 1, punto B, X sub 2, Y sub 2. ¿Qué voy a pedir yo? Que me hallen ¿qué? Me hallen esa ecuación que satisfaga dichos puntos. Bien, te doy 2 puntos y me vas allá que esa función que satisface a dichos 2 puntos. O sea que me halles una función así, como esta que tenemos aquí. O básicamente esta. Y es igual a mx más b. Bien, entonces, ojo con eso. Un punto
un punto está anotado mediante unos ejes que van aquí, X, Y. Un punto está denotado mediante X, Y. Si te doy 2 puntos, como base, me tienes que hallar ¿qué? Antes de nada, me tienes que hallar esa pendiente. Si te doy un punto, me tienes que hallar ¿qué? Esa pendiente. Y después que me halles esa pendiente, ¿cómo me llegas a esa ecuación? Usando una ecuación llamada punto pendiente. Ok. Vamos acá. Profesor, yo no entendí esa gráfica. Ya vamos allá. Bien, me queda poco minuto aquí, entonces nos desconectamos, se conectan de nuevo y vamos avanzando un poco, nos quedan 15 minutitos. Vamos de inmediato.